nos parecía importante repensar un poquito las posibilidades de incorporar más información a un formidable indicador que ha tenido el sector de la carne en el Uruguay, un indicador que es único en el mundo, pero que tiene una virtud muy importante y es la simplicidad. Creo que ahí es donde va a estar el desafío de poder, manteniendo la simplicidad, poder hacer alguna actualización que nos ayude a mejorar la forma en que lo utilizamos. Así que empezando por ahí, el desafío queda asumido y aprovecho que está uno de los autores intelectuales también en la mesa para agradecerle la posibilidad de poder seguir trabajando en ese sentido. Quiero ser muy breve en el cierre de lo que es las estadísticas. Ustedes nos consta que son usuarios y monitorean los datos permanentemente y de alguna u otra forma han estado todas las cifras arriba de la mesa y el presidente lo planteaba recién con valores que han sido realmente bastante importantes. Quisimos resaltar, y ustedes disponen de una pequeña nota, quisimos resaltar tres aspectos. Uno es el nivel de actividad, el nivel de faena con una tasa de crecimiento que no se había observado. Claro que veníamos de un 2020 que había disminuido, pero con un crecimiento que va a cerrar en el entorno del 30%, y que seguramente estemos en una faena de 2.600.000 animales en lo que va a ser 2021, que es una cifra de las más altas de la historia de la ganadería, sino la récord. Veremos cómo cierra definitivo. Pero es una cosa que nos parece importante resaltar, es que ese crecimiento durante los primeros 6 meses del año en realidad se acompasaron a lo que fue el 2019 y que simplemente durante los primeros 6 meses nos estábamos acompañando y faenamos hasta junio prácticamente la misma faena que 2019. El gran efecto de cambio que va a marcar este récord tiene que ver con el tercer trimestre, quizás junio incluido, que marcó unos meses de zafra realmente formidables en cuanto al volumen de faena. Por supuesto acompañados de los datos de exportaciones que ahora veremos. En ese periodo la faena fue 50% por encima de los periodos anteriores. En todas las categorías hubo recuperación de la faena. Quizá lo más destacable son las faenas más jóvenes, que terminan, y sobre todo de novillos, que terminan teniendo crecimientos por encima del promedio y que estructuran una faena de novillos más joven. Las dos categorías de novillos diente de leche y de 2 a 4 dientes pasan a representar 65% de los novillos faenados, novillos que van a andar cerca de 1.300.000 o 1.200.000, es decir, de una faena alta significa una proporción muy importante. Eso no es otra cosa que haber impactado en lo que es la edad de faena de los novillos, que va a cerrar un año con una faena que va a ser más joven en términos de novillo. Después, algunos datos más les ponemos, como es la faena de corral, que también va a marcar un valor bastante alto. No se olviden que si bien no lo publicamos, INAC monitorea ese indicador y va a estar arriba de las 350.000 cabezas, una faena bien importante, representando cerca de un 12-13% de la faena total. Es un origen, digamos, y un sistema de producción que ha tenido un crecimiento muy importante. Y esto cierra con lo que va a ser una extracción total que va a estar en los niveles más altos de en torno al 24% si consideramos todas las fuentes de extracción que son tanto la faena como la exportación en pie como el consumo. Eso va a determinar una faena que va a estar en los máximos históricos de 24%. Después, también en el caso de los ovinos, la faena va a estar en niveles bastante elevados, seguramente cierre en torno a 1.400.000, que es un valor que no observábamos desde hace 3-4 años atrás, con un comportamiento distinto a lo que fue la faena de vacunos. Yo les decía que la faena de vacunos fue similar a 2019 durante la primera etapa. La faena de ovinos tiene un comportamiento totalmente distinto y arranca el año, digamos, ya con un nivel muy importante, con un crecimiento muy fuerte, que ocurre hasta que comienza la zafra y hoy estamos en niveles de faena que básicamente están acompañando los niveles anteriores de faena. Y por último, creo que algo mencionó de la faena aviar o del consumo aviar el presidente, nos parecía importante también marcar que en términos de la faena de aves ha habido un crecimiento. A la fecha acumulamos un 10% más que el año pasado, pero que va a terminar cerrando en niveles de faena que también se retrotraen a los de 3-4 años atrás, cuando faenamos más de 32 millones de aves. Entonces me parece que ese es un valor importante que hace al cambio, digamos, en todo este nivel de actividad
que se recupera y se posiciona en niveles muy importantes, con las consideraciones que hacía el presidente de lo especial que fue el 2021, ¿verdad? En términos de exportaciones, siendo muy breve, las estimaciones nos dan que el sector va a cerrar con un año con una exportación, con ingresos por exportaciones muy importantes, va a estar en torno a los 2.900 millones de dólares, es una cifra que no habíamos observado, y que nos parece que, y por eso lo titulamos como de esa forma, tiene una implicancia a nivel de lo que es el sector de exportaciones de cerca del 25%. Y este sector de exportaciones de la carne incluye obviamente no solamente la carne bovina, que es más del 80%, sino el resto de los productos. Todos crecieron en volumen, todos crecieron en valor y van a terminar significando un cuarto de los ingresos de divisas del sector, de todas las exportaciones, de bienes. Eso nos parece que es un cambio importante. Perdón, Jorge. Sí. Hay que considerar que no estamos hablando del mercado interno. Si uno habla del mercado interno, además de las exportaciones, está hablando de que el negocio de la carne en Uruguay está superando los 4.000 millones de dólares. O sea que creo que es un número que uno a veces se olvida del principal mercado uruguayo, que es el mercado interno, que lo debemos sumar y lleva a que el complejo cárnico supera los 4.000 millones este año, un número muy importante. Perfecto. No, y con exportaciones básicamente eso. Después el otro comentario o el otro titular nos parece que es vinculado al tema del mercado interno, ya que hace referencia al presidente. Y bueno, con volúmenes que se recuperan respecto a los 2 años anteriores, este año va a haber una recuperación global del consumo de proteína. La carne bovina crece, no crece mucho, pero crece algo respecto al año pasado, todavía está por debajo del 2019, pero se recupera. La que sí crece bastante es la carne aviar, que está de la mano de esa faena que yo les mencionaba de superar los 32 millones de aves. Entonces, la carne aviar sí va a marcar un cambio. Y algunas estimaciones que nos animamos a hacer nos dirían que seguramente el consumo per cápita de los uruguayos tenga un crecimiento que esté en torno a los 3 kilos totales de proteína. Eso lo que hace es marcar un quiebre en lo que venía siendo la tendencia del consumo de proteína, que había disminuido en los últimos 3 años. Aparentemente este año va a crecer y en el total va a estar por encima de lo que fueron los consumos de los 2 años anteriores. Algo se recupera la carne bovina, pero esto tiene que ver con más de 2 kilos y medio casi, de consumo por persona por año, que significa la carne aviar. Ahí es donde está, me parece, el gran cambio, y que tiene un origen básicamente de carne nacional. Las importaciones de carne, tanto en el caso de la bovina como en el caso del aviar, disminuyen, pero en este caso es la que va a marcar, digamos, la recuperación del consumo de proteína en el país. En lo que hace al mercado interno, ya tienen también un documento que Beatriz les estuvo acercando, pero básicamente es hablar un poquito de esos 3 temas que están en ese documento. Comentarles específicamente que lo que pasó en noviembre pasado, mediados de noviembre, se lanzó el Sistema de Registro Gestión del Abasto, el SRGA, que acá tenemos sobre la punta a su ideólogo, a Pablo Caputi, y fue sugerencia en manos de Inés Invernici, la líder de proyecto, quien lo lideró. Después trabajamos muchas gerencias en ese proyecto, varias gerencias formamos parte del mismo. Se lanzó en su formato voluntario. ¿Y qué implica ese SRGA? Son las guías electrónicas, dejamos las guías papel para lo que es el mercado interno, para lo que es también lo que es la guía que de INAC se va cuando sale incluso hacia la exportación, bueno, dejar las guías papel. A lo que se aspira y lo que vamos a llegar a noviembre del 2022, que ahí empieza la obligatoriedad, lo que va a suceder es que todo lo que es las guías papel que tiene que acompañar todo movimiento o directamente toda comercialización que se haga de carnes desaparecerá y todo va a ser en formato digital. Evidentemente que nos damos un plazo de 1 año para que todos los operadores del mercado interno puedan hacer esta adaptación. Esto va a ser paulatinamente, cada uno se va a ir sumando. Hemos hecho capacitaciones y diferentes tipos de actividades para ir acercándolos a este proceso, porque esto no se hace de un día para el otro, pero sin duda que este proyecto, que es terrible desafío para el mercado interno, para el instituto,
es algo que va a potenciar no solo el mercado interno, y un poco jocosamente jorobamos en el instituto que todos trabajamos para lo que es marketing o por lo que es para lo que es la exportación, porque sin duda va a posicionar al Uruguay en un lugar muy destacado, porque no hay otro país que vaya a tener este tipo de seguimiento, de tracking o también de justamente de nivel de transparencia a nivel del mercado interno, ¿no? Así que bueno, eso era contarles que ya se lanzó en su etapa voluntaria a partir de noviembre pasado. Noviembre del año próximo viene la fase obligatoria. Eso como gran novedad. Por otro lado, comentarles que bueno, ya todos han tenido diferentes instancias, hemos salido bastante a recorrer en la primera mitad del año cuando estaba en ese entonces de presidente el ingeniero Matos, y después hemos recorrido también con Ferber el país. Hemos ido justamente acercándonos muchísimo a lo que es el interior del país de cara a esta nueva competencia que tiene el instituto, que nos vino fruto de la Ley de Urgente Consideración desde el enero pasado, y estamos en vías todavía de mejorar la base registral, o sea, todo lo que es la formalización de las carnicerías. Algo ya estuvo adelantando Conrado, justamente en que el instituto tiene hasta el 31 de diciembre, próximo, facilidades para las carnicerías y pollerías también. Hacemos esta aclaración, si bien jurídicamente son lo mismo, pero está bueno hacer la aclaración. Está la posibilidad de que puedan, aunque sea iniciando el trámite, es más que suficiente para ser beneficiarios de esa exoneración, ¿sí? Es un trámite que se puede iniciar online, o sea, ni siquiera hay que desplazarse hacia Montevideo, o sea, justamente la pandemia nos desafió a hacer todo este tipo de apoyarnos en la tecnología, hasta para virtualmente poder hacer inspecciones y demás. Y bueno, aprovecho esta oportunidad para a todos aquellos que estén en el rubro y que todavía no se hayan regularizado, que lo hagan antes del 31 de diciembre, exonerándose entonces de los costos que cobra el instituto. Previamente tienen un trámite que hacer con cada gobierno departamental. En la web del instituto está toda la información. Pero también comentarles que de cara a esa formalización, lo que hemos hecho del instituto es acercarnos un poco más hacia el carnicero y también hacia el consumidor. Le hemos ido dando un código QR, ¿sí?, a las carnicerías que están formalizadas. Muchas lo ponen en la vitrina, otros lo ponen, bueno, en la marquesina o en diferentes lugares, donde gusten. Y ya vamos a terminar en enero del 2022, todas van a tener, las que están formalizadas, que estén habilitadas por INAC u que hayan sido homologadas porque le hayan habilitado a los gobiernos departamentales oportunamente. Les dimos un código QR de forma que el consumidor pueda saber para qué fue habilitada esa carnicería, si hace algún tipo de elaborado, bueno, que el elaborado que yo consumo sea una carnicería que fue habilitada para poder hacer elaborados. Que si yo compro una milanesa o lo que fuese, bueno, esa carnicería tuvo una habilitación de la autoridad para poder hacer ese tipo de producto. Ese QR hoy en día tiene esa prestación. A lo que aspiramos a lo largo del 2022 es que el QR tenga otras prestaciones que le permita al consumidor poder hacer algún tipo de calificación que nos dé insumos a nosotros de forma tal que tengamos 3 millones de auditores. Es algo que ya lo hemos venido diciendo en las distintas instancias, pero es muy importante a través de esa plataforma que nosotros tengamos información, que nos brinde justamente información a la hora de después ir a fiscalizar. Y a su vez por ahí también recibiremos denuncias que van a ser tomadas en el sistema web de denuncias que ya tiene el instituto, pero bueno, también que sea una fuente de recibir denuncias. Bueno, y por último comentarles en lo que vamos a estar hoy en la tarde. Vamos a irnos de acá, nos vamos en la tarde para Paysandú, en algo que había empezado ya estando en su momento el ministro Matos, en una de las giras que anduvimos, y después lo impulsó después Ferber y lo terminamos ahora, entregando los diplomas. ¿Los diplomas de qué? Hicimos un curso para operarios de carnicería, fue una primera experiencia que luego se va a hacer obligatoria en todo el país. Esta primera experiencia fue para
ajustar de cierta forma el modelo del programa para aprender un poquito más de si estaba bien lo que estábamos proponiendo. Trabajamos con INEFOP también en esto. Los docentes en esta oportunidad fueron técnicos del instituto, técnicos de la Gerencia de Mercado Interno, y también recibimos la colaboración de técnicos de la DIGEVIA, del Ministerio de Ganadería. Y la verdad que ese curso lo que pretende es profesionalizar al carnicero, ¿ah? Darle el rol que tiene de importante en la cadena del mercado, en la cadena cárnica, darle una jerarquía, y a su vez que contribuya a ese concepto que nosotros queremos que sea el consumidor también asuma conceptos que vamos a ir poco a poco comunicándoles del consumo seguro, ¿no? Eso que estamos también por lo del QR y todo que estábamos comentándoles. La cantidad de carniceros que capacitamos fueron 70 y la verdad que la experiencia fue muy linda y hoy vamos a ir a entregarles esos diplomas. Presidente, gerentes de INAC, con los cuales compartimos varios meses de actividad, al equipo técnico aquí de la Gerencia de Conocimiento. No es muy común que el ministro participe en las conferencias de fin de año, que son tradicionales, pero bueno, en esta oportunidad corresponde por las razones sabidas. Estuvimos el primer semestre con la responsabilidad del INAC, pero siendo parte de este mismo equipo junto con el presidente Ferber, y también como señal de respaldo y de apuntalar lo que es la política nacional de carnes, que está escrito en la ley, pero que es una especie de intelequia que no está bien definida, pero que existe en realidad, porque en definitiva nosotros tenemos que aplicar la política, que los méritos del desempeño del sector de la carne no es nuestro. El mérito es de la cadena, es de los productores, es de la industria, es de los funcionarios de la industria frigorífica, es de todos aquellos que prestan servicios a los profesionales, a la prensa. Y como decía Pablo Caputi, es un día de fiesta porque nos encaminamos a celebrar un récord de producción, un récord de exportación, y eso es muy importante para el país. Recordemos que cuando iniciamos el año teníamos una gran incertidumbre. Tal vez la tengamos hoy, pero era mucho mayor. Teníamos 2 plantas inhabilitadas para China por temas de COVID. No sabíamos exactamente a principio de año cuál iba a ser este horizonte que hoy estamos celebrando con justicia y que nos enorgullece a todos que la cadena de la carne haya tenido este desempeño. Empezamos a vacunar el 1 de marzo. Hoy tenemos uno de los índices de vacunación de la población más elevados. Rumbo al 80% de vacunación, con todo el esquema de vacunación pronto, y cerca de un 50% con 3 dosis. Y esas son las respuestas que ha dado el país frente al mayor desafío de las últimas décadas, que es el desafío sanitario, el desafío de poder seguir trabajando. Pero me refiero a esta circunstancia cuando en enero habíamos y estuvimos anunciando lo que fue un protocolo de funcionamiento para el COVID, que fue fruto del trabajo que puso mucho el instituto y que coordinó con la industria, con los trabajadores de la industria frigorífica y con el Poder Ejecutivo, por supuesto, con el aporte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública. Entonces parece que todo esto hace parte de un pasado lejano y en realidad arrancamos el año con esa realidad. Los mercados también de alguna manera se fueron alineando en posibilidades para el Uruguay. ¿Por qué? Porque lo decía bien Lautaro, que hay una asociación directa entre salud y nutrición. Y donde ahí vamos a tener una oportunidad que tal vez sea estructural para adelante, donde frente a una circunstancia de una pandemia mundial, donde
la gente ha puesto mucho más atención en lo que son los cuidados personales y familiares y donde se pone mucho más atención en los aspectos que construyen la inmunidad de los organismos humanos. Evidentemente el aspecto de la nutrición y de la nutrición de calidad pasa a tener un rol más importante. Y eso tal vez sea un factor que trajo la pandemia que calzó perfecto para que el Uruguay también tuviera un salto importante en la preferencia y en la demanda. No sé exactamente porque no le pregunté a Jorge, pero también tenemos que celebrar que el precio promedio que hemos exportado durante este año ha sido absolutamente destacado. No me animo a decirlo sin confirmarlo con Jorge, que ha sido récord, pero tener un promedio de carne bovina equivalente carcasa casi en $4.300 y la carne ovina por encima de los $5.000, también habla de un factor de preferencia y de demanda internacional que ha impulsado el valor de las carnes. Y creo que todavía tenemos margen para, evidentemente, poder crecer. Obviamente que hay una serie de circunstancias que se nos dibujaron donde varios actores importantes de la oferta no estuvieron en su plenitud, pero el Uruguay sí aprovechó la circunstancia a través de una disponibilidad de materia prima que se pudo procesar a pesar de todas las dificultades que tuvimos el transcurrir del año y que se suman a una enorme crisis del punto de vista logístico, del aspecto de la industria marítima internacional, con una escasez de disponibilidad de líneas navieras y de contenedores que evidentemente impactó. Y la industria básicamente tuvo que recurrir a embarcar en casi todos los puertos de la región, recorriendo por tierras 1.500, 2.000 kilómetros, cruzando fronteras. Hay un gran mérito de la cadena productiva, exportadora, industrial, a la hora de poder llegar a la finalidad de estos números y es fundamentalmente en ellos que tenemos que apoyarnos y felicitarlos por el resultado. El gobierno y los representantes del Poder Ejecutivo y AINAC, que es la que ejecuta la política de carnes y que asesora al Poder Ejecutivo, ese es nuestro rol, es facilitar, tratar de generar las condiciones para que la cadena se pueda desempeñar. Y las políticas muchas veces son de largo plazo. Los aspectos vinculados al crecimiento productivo que nos encontró en una circunstancia de disponibilidad de ganado que seguramente no será accidental como fue en el 2006, que por una serie de motivos se acumuló el ganado y allí se procesó. Ojalá, y me parece que los estudios así lo indican, que tenemos condiciones de sostener en forma permanente en los próximos años una faena que esté en torno de los 2,5 millones de cabezas y que puede ser un factor de estímulo en función de precio y de desempeño, que tengamos una mejora en los índices de procreo, que existe una apuesta al sector criador, inclusive a expandir su base productiva y que podamos tener en función de un mejor desempeño el horizonte que nos proponemos de poder llegar en los próximos años a 3 millones de reses de faena, que es posible, estamos trabajando en ese sentido y en nuestro rol de gobierno tenemos que generar las condiciones para que esas metas sean posibles de alcanzar. Este desempeño de la industria y de la cadena de la carne alcanzando una facturación de 4.000 millones de dólares, números redondos, 3.000 a exportar, que es un récord histórico y que seguramente quedará registrado en los anales, creo que lo debemos sostener y apoyar respecto de las políticas públicas para justamente generar las condiciones. Nosotros venimos trabajando mucho en impulsar lo que es la inversión productiva. Los proyectos impulsados por COMAP vienen generando un número importante de inversiones que recibimos nosotros para el análisis y eso
es un aspecto fundamental y seguramente esa inversión incremental será la que determinará el sostenimiento o aún el crecimiento del proceso de desempeño de la propia cadena de la carne. Los mercados externos están ávidos, tenemos todo un horizonte más allá de China, todo lo que es la demanda asiática que para nosotros está prácticamente inexplotada, más allá de algunos avances que hemos tenido, inclusive este año registrados en Corea y en Japón fundamentalmente, pero que existen otros países como los integrantes de ASEAN que conforman una población de demanda de casi 700 millones de habitantes. Entonces tenemos un horizonte de demanda prácticamente ilimitado y que seguramente todo factor de crecimiento productivo incremental tendrá una colocación segura y a buen precio en el futuro, en la medida que hagamos bien nuestra tarea. En ese sentido, el Ministerio tiene que hacer su parte. Estamos llevando adelante lo que es el plan estratégico, que tiene distintas áreas, que no los voy a aburrir hoy sobre su contenido, pero está claro de que nosotros tenemos que apuntar a la mejora del valor de nuestra producción y parte de este aspecto de calidad y de agregado de valor y de precio viene por el lado también de todas las tareas que realiza el Ministerio, que es el responsable de la sanidad. Y en este aspecto la estructura del Ministerio apunta a cambiar, apunta a fortalecerse. Tenemos que tener, y estamos en ese camino ya con el apoyo del Poder Ejecutivo, mejores sistemas de laboratorio, mejores sistemas de sanidad en el campo, mejor sistema de control industrial y evidentemente, más allá de estos aspectos estructurales del Ministerio de Ganadería, todo el esfuerzo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo respecto a la negociación de la apertura de mercados y de la mejora de la inserción internacional, que es el gran factor que está pendiente y que la propia iniciativa del presidente de la República de quebrar esa lógica del Mercosur intentando avanzar en una flexibilidad que permita un estudio de prefactibilidad de un acuerdo de libre comercio con China, es un primer paso que esperemos se confirme. Estamos trabajando en ese sentido y seguramente le redundará al Uruguay grandes beneficios al pagar menos aranceles en el exterior, pero también al mismo tiempo conformando sistemas de protección recíproca de inversiones, donde la inversión extranjera también vendrá al Uruguay para apuntalar el crecimiento de la cadena. La idea es empezar con China, pero estará abierto a otras posibilidades de negociación en el exterior que mejoren nuestras condiciones y que determinen quebrar este aspecto que también es otro récord que seguramente tendremos, que serán los aranceles que este año la cadena de la carne va a pagar en el exterior para poder tener acceso a los mercados. Así que celebramos este año, nos sentimos parte, seguiremos trabajando en conjunto, presidente y equipo, y seguramente y ojalá dentro de un año vengamos aquí diciendo que en el 2022 superamos la cifra del 2021, que es un récord que todos tenemos que celebrar.